muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a nuestros amigos veterinarios, antes que nada, reiteramos el deseo de parte de la familia Norbert que ustedes y su familia se encuentren bien de salud con esta contingencia. Lo dijimos la semana pasada que decidimos subirnos a este barco de los webinars y organizando un seminario de 6 sesiones. Por ahí al final les tenemos un bonus, una extra, ya les anunciaremos ya al cierre de la charla de Nicolás. Pero bueno, decidimos hacer esta charla con buena parte de nuestros colaboradores del Congreso Norbert. Como decía Nico, no se pudo en esta ocasión estar en abril en Cancún, pero sí desde la comodidad de su casa asistir a este tipo de eventos. El día de hoy con un tema de fusiones pleurales. Muchos de ustedes ya conocen a Nico. Yo creo que es el colombiano más mexicano y ahora va a ser el mexicano más colombiano de todos. Ahora ya radicando en Baja California. Aceptó nuestra invitación con mucho gusto y te lo agradecemos. Vamos a dar inicio entonces a esta webinar para aprovechar el tiempo y bueno, lo dejo en tus manos, Nico. Bienvenido y muchas gracias. Ok, gracias. Les cuento que estoy muy feliz, ya 7 meses acá en México, como si estuviera en mi casa, brindando la posibilidad de poder ayudar a más mascotas, sobre todo desde el punto de vista de las emergencias, que es a lo que me dedico, y al ultrasonido. Entonces, pues muchas gracias a México, le debo demasiado a la empresa Norbert, a todas las personas que día a día como que están pendientes de mí, mis amigos, todos estupendo, y muy feliz de compartirles algo que me encanta, que es la efusión pleural. Es uno de mis temas que me gustan mucho y que me gusta mucho trabajarlos y sobre todo compartírselos, con la curiosidad de que ahorita yo estaba preparado para esta charla. Debería estar en pijama ya, porque yo termino de trabajar y me vengo y me coloco la pijama para empezar a hacer informes o trabajar en algo que esté haciendo durante el día. Entonces tenía listo mi tequila para tomarme un tequilita mientras compartía la charla, pero no puedo porque vamos precisamente a drenar una efusión pleural saliendo de acá directamente. Apenas termine de acá, voy a ir a la clínica donde se va a drenar. Es un paciente con efusión pleural que vimos ayer en la tarde. Entonces ahora lo cambié por Gatorade y por Doritos, que es la comida favorita mía. Mientras ustedes, si están en su casa, pueden sentirse a gusto y tranquilos y cómodos, para que esto no sea como una clase virtual, sino que sea más bien algo de interacción y ustedes puedan estar muy, muy, muy conectados y todo lo que tengan y quieran hacer. Por ejemplo, también le pedí el favor al laboratorio Norbert, un saludo a la gente, a Sofía en San Salvador, a JJ en Hospital Centro Veterinario México, a José Juan, a Rosa desde Perú, a Car desde Chile, que ya debe estar tardísimo, son 4 horas delante. Y el laboratorio Norbert. Entonces vamos a tenerles sorpresas a las personas que están ahí conectadas. Lili, ¿cómo estás? En Bogotá, las personas que están conectadas, sorpresas, y es que vamos a rifar 3 libros de Atlas de Interpretación Radiográfica. Uno de esos va a ser para la primera persona que se registró, la primera persona que abrió y miró la charla y dijo, sí, me voy a registrar a esta. La primera que salga registrada, que está en la base de datos, ya tiene un libro de interpretación radiográfica. Bueno, entonces ya me confirman si la ventana se ve la presentación. Si ya le sale la presentación ahí en su pantalla y ya la tienen ahí. Si se ve, perfecto. Entonces vamos a iniciar. No quiero quitar mi cámara porque me siento como un loco hablándole solo aquí al computador. Entonces quiero que por lo menos tenga la imagen y poder, si tienen alguna duda o pregunta, que ustedes me digan. Espacio pleural.
Vamos a hablar del espacio pleural, pero hay que tener en cuenta que el espacio pleural pues, hace parte del complejo de las vías respiratorias bajas. Y teniendo en cuenta las vías respiratorias del paciente, sobre todo la vía respiratoria baja, pues no nos debemos olvidar de la clínica y la sintomatología que va a abarcar al paciente con alteración pleural, específicamente el derrame pleural. ¿Cuál va a ser esa? Entonces vamos a tener... muchos pacientes con alteración respiratoria. Y aquí tenemos que tener en cuenta desde la clínica del paciente cómo podemos diferenciar si está una patología ocupante de espacio, en este caso el espacio pleural, o es una patología sistémica, o es una patología de vía aérea alta, o es una patología de vía aérea baja, o es una patología cardíaca, o es una patología respiratoria. Y en estos casos es donde se hace un poco más difícil. Hay que tener en cuenta que todos estos pacientes, cualquiera de estos pacientes, y coloco específicamente gatos, porque hay igual proporción entre perros y gatos, hay igual cantidad de pacientes con alteración respiratoria. Unos más leves, unos van a ser con leve tos, otros van a ser con leve jadeo, disnea, hasta hay otros casos más severos, como es la ortopnea o la taquipnea, como este paciente acá arriba, que es un paciente jadeando. Entonces ya es muy preocupante tener a un gato jadeando. Nunca un gato pues, presenta un jadeo. Ahora imagínense lo ocupante de espacio, ya sea cualquier tipo de su diagnóstico que sea, lo grave y lo avanzado que está. Es importante porque a pesar de cualquier, y de ser por ejemplo la especie felina, y a pesar de lo que ustedes quieran, de la indicación que tenga este paciente o cuál sea su paciente, estos pacientes con alteración del espacio pleural son pacientes emergentes y operario dependientes. Quieren decir que dependen de una persona entrenada y capacitada y que se le haga un descarte o una confirmación rápida a su patología primaria. ¿Para qué? Para iniciar maniobras que lo ayuden a estabilizar. O sea, estos pacientes no pueden dejarse hospitalizados y esperar a su manejo, o en su interpretación o a su diagnóstico, porque seguramente si esperamos mucho no sabemos en cuál fase del momento de la espera de estos pacientes vaya a colapsar. La apareció. Bueno, todo eso para no olvidar que son pacientes emergentes que requieren la atención inmediata, que requieren una estabilización y una clasificación y una estandarización primaria y la ejecución de tratamientos y protocolos. Un saludo a Briana desde San Diego, aquí al lado, la culpable. Un saludo a Juan, en Argentina. Espero que Juan tenga un buen mate mientras estamos acá. Y aquí viene el verdadero reto en la consulta, es tener este paciente. Cuando nosotros tenemos este paciente es evidente, claramente salta y llama nuestra atención la cara de dificultad respiratoria que tiene el paciente. Uno lo ve y claramente el paciente no la está pasando bien. Claramente el paciente tiene una alteración. Voy a acercarme un poco porque me dicen que no se escucha bien. Cualquier cosa que vaya pasando, si me la pueden escribir de inmediato para yo darme cuenta, porque como les digo, yo estoy aquí solo hable y hable y hable pensando que estoy solo y en mi cabeza imaginando que hay 1000 personas detrás de la pantalla. Claramente se ve la angustia respiratoria que tiene el paciente, la cara y el diestrés que tiene el paciente, y claramente este paciente necesita una clasificación rápida y una estabilización rápida. Pero para hablar de clasificación, de estabilización, tenemos que hablar de diagnóstico, porque no podemos estabilizar nada que no sabemos que vamos a estabilizar, no sabemos qué tiene el paciente. Entonces acá es donde viene
en urgencias, y es decir, esta disnea es de origen cardíaco, esta disnea es de origen pulmonar respiratorio, esta disnea es de origen sistémico, por ejemplo, dolor o fiebre, esta disnea es de una crisis electrolítica, esta disnea es de una crisis electrolítica por una alteración renal, esta disnea es de una obstrucción en vía aérea alta, esta disnea es por un tumor en el pulmón, y esta disnea, y todo esto no nos sirve tenerlo en la cabeza, sino nos sirve rápido iniciar una clasificación o un descarte en estos pacientes, porque estos pacientes, cada minuto que va pasando es una agonía que el paciente se va enfrentando y es un compromiso mayor que va creciendo. Entonces, para no olvidar eso, mientras hacemos el diagnóstico y mientras hacemos manejo y mientras hacemos pruebas y mientras hacemos diagnóstico y todo lo que ustedes quieran, no olvidar que estos pacientes, mientras tanto, paralelo a eso, se les debe brindar un soporte de oxígeno, ya que no sabemos cuál es el estatus y la calidad de oxigenación y ventilación que tengan estos pacientes, que seguramente va a ser malo. Entonces, para no darnos el chance de esperar mucho tiempo, de dejarlos desprovistos, porque son pacientes todos, son oxígeno dependientes, todas las pruebas y todo el manejo que se le vaya haciendo a estos pacientes, paralelo se debe estar suministrando oxigenoterapia en estos pacientes en la mayoría de lo posible, con oxígeno de flujo direccionado. Si el paciente se deja, ¿no? Si el paciente está peleando para no dejarse una cánula de oxígeno direccionado, que es un flujo de aire pues, directamente en la cara, que el paciente no está en una condición tan deprimido y el paciente empieza a pelear por no dejarse el oxígeno, pues no hay que obligarlo, porque de todas maneras ese estrés sumado al problema o la patología primaria que tenga y la dificultad de captar oxígeno, pues va a llevar a que el paciente de pronto colapse más rápido. Vamos a mirar entonces el espacio pleural está dentro de la vía respiratoria baja y vamos a mirar que tiene sus límites. Los límites de la cavidad pleural son hacia laterales del paciente. Tenemos la parrilla costal. La parrilla costal, entonces está el músculo intercostal interno. Medialmente es para parrilla costal y hacia medial está todo lo que va a ser el mediastino. Tenemos una pleura parietal, una pleura mediastínica y hacia caudal tenemos la unión de la pleura con el diafragma y esa va a ser nuestra cavidad, nuestro espacio pleural, nuestra cavidad pleural. Y acá vemos ya definido lo que es el espacio en el que vamos a hablar y en el que estamos trabajando, que es el espacio pleural. Y no olvidemos que tenemos dos pleuras. Tenemos una pleura que está pegada al parénquima pulmonar y tenemos una pleura que está hacia la parrilla costal, hacia la parte de los límites. Entonces tenemos una pleura parietal y tenemos una pleura visceral. Y tenemos de esas dos pleuras, tenemos los límites contra la parrilla costal, contra el mediastino y contra el diafragma. Y ese espacio virtual que hay en toda esta pleura, que es el espacio que ustedes están viendo acá en la pantalla en amarillo. En amarillo tenemos la pleura parietal azul, la pleura visceral roja y el espacio en amarillo que ustedes están viendo que bordea los límites de la cavidad pleural, ese es el espacio pleural y ahí es donde vamos a encontrar nosotros las alteraciones que pueden aparecer por X o Y patología primaria o de base. Entonces, aquí es muy importante que cuando nosotros hablamos de la efusión pleural, no solo estamos hablando de que hay líquido ahí, sino que es un síndrome de ocupación pleural. ¿Por qué? Porque nosotros no solo estamos teniendo un contenido ahí y ya, también está pasando, no sé, me confirman si se ve mi apuntador, mi señalador en el mouse, si se ve en la imagen, señalando en la imagen que dice neumotórax, señalándole como la partecita del pulmón. Perfecto, gracias Carlitos, gracias Manuela, gracias, sí, ya hay mucha. Gracias. Mientras tanto, no sé si podemos ir desde la parte de la organización de Norbert, podemos ir mirando quién fue la primera persona que se registró para decirle que se ganó el Atlas de Identificación Radiográfica, pero con la condición de que tiene que estar presente. O sea, si no está presente, entonces fue el segundo que se registró. Entonces, ¿por qué síndrome de ocupación pleural? Síndrome, recordemos que es un conjunto de síntomas.
Y en el conjunto de síntomas, entonces, pues nosotros vamos a ver que no solo es el líquido que está acá, sino que qué está generando o a qué está llevando ese líquido una complicación más allá, y es este que estamos viendo acá, y es el colapso pulmonar. Podemos ver el primer registro, ya me están confirmando aquí por el celular. Entonces, no es solo la efusión, sino es lo que conlleva la efusión, que es el colapso pulmonar. Eso es un síndrome, por eso no solo es drenar la efusión, es garantizar otra vez la aireación alveolar. Y se las voy a mostrar acá en esta imagen. Entonces, tomamos este pedazo de pulmón, tenemos una patología en radiografía, esto es un gráfico de un paciente humano con neumotórax. Entonces, tienen un pulmón a este lado de su pantalla, tiene un pulmón normal ocupando todo el espacio pleural de la cavidad torácica, y a este lado tiene un pulmón que se colapsa, que está colapsado, está señalado con las flechas blancas que está colapsado, y hay parte del espacio pleural lleno de aire. ¿Qué está pasando entonces en el contralateral, en el pulmón del emitor derecho del gráfico? Si lo ampliamos, vamos a tener lo que estamos viendo aquí arriba, que son alvéolos que están aireados y que gracias a su membrana alveolar y a toda su funcionalidad y todo su eje fisiológico permiten lo de abajo, que es hacer el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Eso es lo que está pasando en un pulmón aireado. En este momento es lo que está pasando en nosotros. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué puede pasar? Que en el pulmón que está al lado, en el pulmón derecho de ustedes de la pantalla que están viendo en el gráfico azul, este que está acá, se está colapsando. Si se colapsa ese pedazo del pulmón o esos lóbulos hepáticos, hablando de nosotros, pues nuestros pacientes tienen lóbulos craneales, medial, caudal y el lóbulo accesorio, esos lóbulos, donde quiera que sea la efusión o la ocupación, porque no solo es efusión, puede haber ocupación, puede colapsarnos el parénquima pulmonar. Y en ese pulmón colapsado, pues ya no hay alvéolos aireados, entonces ya no hay intercambio gaseoso, entonces ya que hay crisis respiratoria, signología y semiología respiratoria en el paciente. A eso es lo que vamos en la alteración. No sé si hasta ahí vaya todo bien, si hay alguna duda o algo ya para entrar a lo que sería el tema de las efusiones, si se está escuchando bien, si los videos están corriendo bien, si hay alguna alteración con la plataforma, si alguien no ha podido entrar, igual no, ahí lo pueden escribir, porque ya vuelvo y les digo, hablarle a una pantalla pensando que hay unas personas escuchando, pero en este momento pues uno está como uno se siente un loco hablando solo. Ya tengo el ganador del libro. Entonces, Ángel Cristóbal fue el primero y del Estado de México. Entonces, está Ángel Cristóbal. Ángeles Cristóbal, perdón, Ángeles Cristóbal. Ángeles Cristóbal. No fui. Sí, bueno. Sigamos entonces, si todo está bien, seguimos. Entonces, vamos a la parte diagnóstica, que es la parte importante, aunque en la clínica, un segundito, por favor. Me están llamando, creo que es de un paciente de urgencia porque me están insistiendo mucho. Mientras tanto, puedo seguir dándole. Entonces, desde la parte diagnóstica, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya sea ultrasonido o rayos X, se debe suplementar el oxígeno en la mayoría de lo posible. Si vamos a llevar al paciente a rayos X o si vamos a llevar al paciente para ecografía, debemos tener un soporte de oxígeno para el paciente. Y es importante a la hora del diagnóstico, específicamente hablando de las imágenes, que tengamos en cuenta el escenario clínico al cual se está enfrentando el paciente. Y esta es una pregunta frecuente que me hacen de qué es mejor, la radiografía, el ultrasonido, el TAC, la resonancia para un paciente con efusión pleural o con disnea. Y pues la respuesta es que todas las pruebas son buenas y que al final del día todas están diseñadas para una parte específica dentro del tratamiento y dentro del manejo del paciente.
Por ejemplo, la prueba gold estándar para las alteraciones respiratorias en un paciente sería el CT scan, la tomografía axial computarizada. Sin embargo, si el paciente ingresó por trauma, está inestable, no se puede anestesiar, no se puede remitir, no se puede desplazar y no se puede someter para un CT scan porque hay otras patologías agravantes o no se ha descartado otra lesión, hablando de un politraumatismo en un paciente que ingresó por trauma, pues no va a estar contraindicada un CT scan, y si el paciente está en ortopnea y en disnea al momento de urgencias por una patología pleural, pues va a ser mucho estrés llevarlo a la toma de radiografías laterolateral y ventrodorsal. Se podría tomar solo una dorsoventral o ya los equipos son portátiles y tomar una en estación buscando una posición, una vista laterolateral, pero en el paciente en estación y sin necesidad de llevarlo al sometimiento y al desplazamiento laterolateral. Pero hablando de que en ese momento el ultrasonido puede ser una herramienta mucho más portátil que pueda acomodarse al paciente y adaptarse al paciente, pues va a ser mucho mejor, mucho más amigable con el paciente. Pero si de pronto el ultrasonido nos va y nos brinda solo la periferia externa del pulmón, la radiografía nos brinda la parte interna del pulmón, pero van muchos signos de silueta, entonces ahí ya haya que someter al paciente al CT scan para que nos dé una visión completa del parénquima pulmonar. Entonces, teniendo en cuenta el escenario clínico y el paciente, nosotros vamos a mirar qué pruebas van a ser mejor, y al final del día, lo que le dé más peso al diagnóstico, pues mucho mejor. Si se puede tener la radiografía, el ultrasonido de tórax, pues mucho mejor. Si solo se pudo el ultrasonido, estabilizar, manejar y tomar la radiografía después, también mucho mejor. Si se tuvo la radiografía no es diciente, la ecografía no es diciente y el paciente se tuvo un CT scan pero ya estaba estabilizado, pues mucho mejor. Pero todo tiene un escenario y está diseñada para un momento durante el manejo del paciente. O sea, no hay una prueba mejor que otra, toda está diseñada para la observación de un punto específico. Y se va a tener en cuenta, y lo que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico va a ser si el paciente está disneico, taquipneico, ortopneico, angustia respiratoria, tos, compromiso de conciencia, tórax volante, tórax inestable, disnea inspiratoria, boca abierta. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta para las pruebas diagnósticas, para ponernos en los zapatos del paciente y saber cuál prueba nos puede ayudar más o rápido, o inclusive en urgencias, como les digo siempre, no es importante siempre confirmar un diagnóstico, sino ir descartando lo más grave a lo menos grave, pues también va a ser igual de importante. Radiográficamente, entonces, específicamente radiográficamente, aquí tenemos muchas dudas, y esto parece que no pasara, pero sí existen todavía muchas dudas, y es llevar al paciente ¡ay, qué bien! Mira, me están mandando screenshot de la charla por Instagram y me etiquetan. Si pueden hacerlo, está genial, porque ya no me siento tan loco yo hablándole aquí al computador, sino ya siento que de verdad estoy con 1000 personas ahí hablando. Si lo pueden hacer, si me tienen, mucho mejor. Se las encargo y me etiquetan y yo los comparto. Y si todo va bien, también me escriben ahí, ya no se escucha nada, se ve horrible, el video no corrió, también lo escuchan, me lo escriben para ir mirando y que todo marche bien. Radiográficamente, las alteraciones del parénquima pulmonar, de la efusión pleural, van a ser lo que nosotros llamamos patologías groseras, globales, o sea, algo grande. De pronto, para el manejo de una efusión pleural, uno ve la radiografía y uno dice, aquí hay efusión pleural. De pronto, para hacer el descarte o la confirmación de uno, no sabe entre si es un patrón bronquial, un patrón alveolar o un patrón mixto. Lo estamos viendo muy bien. Gracias, Vivi. No estoy solo, qué bueno. Como que uno ve, cuando uno le preguntan, bueno, ¿este es un patrón bronquial o es un patrón alveolar? Uno ve la radiografía y uno dice, bueno, sí, parece ser, pero no, pero esto. Cosa que no pasa en una efusión pleural, sea en ultrasonido, sea en radiografía. Uno ve el ultrasonido, ve la radiografía y uno le dice, ¿qué es? Y uno dice, efusión pleural.
Esto porque es una patología grande y grosera, ocupante de espacio y sus hallazgos son muy marcados. Un abrazo a Mendoza, Argentina. Este año teníamos muchos proyectos para Argentina, para Buenos Aires, pero no se cancelaron, se aplazaron para el otro año, si todo sigue bien. Y no nos invaden los extraterrestres en noviembre. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la fusión? ¿Qué pasa con la radiografía? Esta charla está hecha para, ¿cómo les digo? Para que no, para niños de primaria. Digamos que es una clase de rayos X de tórax para niños de primaria. Por eso si hay una persona que es radióloga, una persona que trabaja en radiología o que está, mejor dicho, muy metida en el cuento de radiología y es muy meticulosa y todo con la radiología, pues de pronto pues no se vaya a ofender. Esta charla es simplemente para nosotros, los que no somos radiólogos, que queremos saber si tiene fusión pleural o no. Ya, si hay otra alteración, un patrón bronquial, alveolar, mixto, broncoalveolar, algo así, lo mandamos a un radiólogo y nos hace la interpretación. Pero en urgencias, un paciente que llegue con disnea, tenemos a la mano una radiografía, tomamos una radiografía de tórax y queremos saber si hay fusión pleural o no, para ver si remitimos a un colega mucho más experimentado y avanzado para su manejo, podemos hacer un manejo en nuestro consultorio o qué hacemos. Entonces, recordemos los puntos de una radiografía de tórax. Entonces, tenemos que ver en esta radiografía la silueta cardíaca, se las marco, el parénquima pulmonar en morado, que el parénquima pulmonar, teniendo en cuenta que son los alvéolos aireados dentro del pulmón y que en ellos se está haciendo intercambio gaseoso, pero que ahí también está el bronquio, también están vasos sanguíneos, arterias, y todas estas cuestiones, pues no va a ser negro, no va a ser radio lúcido, como la parte de la atmósfera que está viendo en la radiografía negro, sino que va a ser, por decir una palabra, gris, por decir una palabra, sin los términos pues que son, ¿no? El diafragma, que va a ser la parte limítrofe entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, que va a ser marcado con más radio opaco, y el tubo negro que está desde cervical hasta torácico, que es la tráquea, y es un tubo negro porque los anillos siempre le mantienen la conformidad y la anatomía de la tráquea circular, y por dentro pues es un espacio aireado, por eso es un tubo negro, por eso se ve negro y se ve aire. Y abajo tenemos el externón que está formado por estructuras óseas y por eso se ve blanco. Digamos que estos cinco puntos a grosso modo, de forma global, es lo que debemos identificar en una radiografía de tórax. No para saber si está bien o mal. Aquí solo estamos teniendo como una ubicación espacial y anatómica de cómo es una radiografía torácica. Pero para una evaluación más detallada, pues para eso la curva de aprendizaje y lo que necesitamos será mucho más avanzado. Entonces, ¿cómo son las alteraciones? Ya me llegó otro screenshot de Instagram. Ya van a ser otras alteraciones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Gracias totales a todos. A Hugo, a Ivonne, a Dulce y a una página que se llama Medicina Interna. No sé si todo vaya bien acá. Me llegó otra directamente de Norbert. Entonces, la efusión pleural, estamos hablando que va a ser líquido en ese espacio que normalmente es muy pequeño, que ya trae líquido, que es el líquido lubricante que permite lubricar las pleuras, la pleura parietal, la pleura visceral, y una está unida a la pared torácica. Entonces, el paciente puede tener neumotórax y tener taquipnea y solo moverse la pared torácica. O puede tener edema pulmonar y aparte de moverse la pared torácica en la taquipnea, se mueva la pleura visceral unida al pulmón y estar las dos así. Y eso es el líquido lubricante que hay entre las dos, el líquido pleural, es el que permite este deslizamiento. Es tan pequeño que no lo vamos a ver en una radiografía ni lo vamos a ver en una ecografía, a menos de lo que estamos viendo ahorita, que es que esas pleuras y ese líquido y ese espacio se empieza a agrandar, se empieza a ocupar y se está ocupando por líquido, por aire. Entonces, si se empieza a ocupar
entonces empieza a ganar campo dentro de la cavidad torácica y nos forma esto que estamos viendo aquí arriba, que en lugar de ver la silueta cardíaca, el pulmón grisecito, el esternón, el diafragma, la tráquea, empezamos a tener, como dicen aquí en México, a batallar una dificultad para ver la silueta cardíaca, porque ya va a haber este signo que se llama un signo de silueta en la imagen, ya sea porque es líquido, porque es sangre, porque es pío, son los diagnósticos diferenciales de la efusión. O el neumo, en el neumo pues va a haber también una ocupación, pero esa ocupación nos va a hacer que el espacio intratorácico, el espacio pleural se vea igual de radiolúcido a la atmósfera, o sea, todo negro, porque se entró aire dentro de la cavidad torácica. Y va a ser ese espacio que está abajo. Muy bien. No sé si hasta ahí vaya todo bien, tengan dudas, esto no es nada del otro mundo, es simplemente un diagnóstico rápido y una ubicación rápida anatómica entre una radiografía de tórax de un paciente normal y con efusión. Entonces aquí estamos viendo 3 ejemplos de efusiones pleurales. En el paciente siempre se me pierde el menú. Anotar. No, seleccionar ratón, borrar, dibujar. Acá en este paciente, que es un paciente felino, ¿qué está pasando con él? Estamos viendo, aquí deberíamos nosotros ver esta aquí abajo claramente que sería la silueta cardíaca, pero no estamos viendo la silueta cardíaca, sino estamos viendo es una línea que viene y atraviesa toda la parte ventral como si hubiera líquido. En este otro paciente tampoco vemos la silueta cardíaca, sino vemos es este signo que se llama un signo de silueta, todo blanco aumentándonos la radiolucidez del espacio pleural. Y en este otro paciente que está acá, también no vemos la silueta cardíaca, sino estamos viendo aumento de la radiolucidez dentro del espacio pleural. En estos 2 pacientes de este lado de la imagen tenemos otra peculiaridad y es que la tráquea, que es este tubo negro, está desplazada hacia la parte más dorsal, de la cavidad torácica, cerca llegando al techo de las vértebras torácicas. Acá también, aquí la tráquea entra completamente pegada al techo de la cavidad torácica. Quiere decir, dentro de los diagnósticos diferenciales, a diferencia de acá del gato, bueno, el gato normalmente la tráquea no pasa tan al centro de la cavidad torácica, quiere decir que aparte de haber un líquido, también pudiera haber un efecto que está, aparte de ocupar el espacio pleural, y el espacio intratorácico también puede haber un efecto mecánico que está desplazando la tráquea hacia dorsal. Pero estas radiografías son muy discientes en el paciente con efusión pleural, o sea, no es como que no se batalla, como dice mucho, para decir, bueno, ¿qué puede hacer esta radiografía? Hay efusión pleural, hay un signo de silueta, hasta ahí podemos decir absolutamente nada más, hay efusión pleural, hay un signo de silueta, hay desplazamiento de la tráquea hacia dorsal, hay un signo que se llama el de la hoja de flor de Mape, o la hoja típica de su país, como le digan en sus países, que es que se forma el único campo que queda iriado dentro del parénquima pulmonar, pues son los lóbulos que no son tan dependientes, son los lóbulos caudodorsales, en la parte de atrás. ¿Qué quiere decir los lóbulos dependientes? Pues los lóbulos dependientes son las partes que están más hacia craneal del paciente y más hacia ventral. ¿Dependientes de qué? De espacio. Entonces a ellos les va a caer todo el peso y son pulmones que van a batallar más para mantenerse aireado, a diferencia de los que están en la parte de atrás y arriba, que siempre van a estar ventilados, pues a menos de que tengan algo ahí directamente. Y hablando de que el líquido va a ocupar la parte más ventral, porque el líquido, a diferencia del aire, el aire pues sí se va hacia la cavidad dorsal, pero el líquido va a bajar hacia la parte ventral, pues va a colapsar los lóbulos dependientes. Y eso es lo que podemos ver. Aquí tengo que salirme siempre. No pude. Aquí borrar todos los dibujos. Se nota. Ok. Tráquea desplazada hacia dorsal. Signo de hoja de flor de Mape. Ojo,
mucho ojo con esta flor de maple, ya me ha pasado. Es que tiene flor de maple, tiene fusión pleural y programan al paciente para toracocentesis o para colocación de tubo de fusión pleural, de tubo de drenaje pleural, y el paciente no tenía ni signo de silueta, ni aumento de la radiolucidez, ni tráquea espacial hacia dorsal, ni nada. Simplemente que por la imagen, pues todos esos pulmones van a ser los más aireados y esa imagen va a ser una imagen normal de esos lóbulos. Tiene que tener todas las otras indicaciones, inclusive si se puede sumar el ultrasonido para confirmar la fusión pleural, mucho mejor, porque lo he visto que pacientes dicen signo de flor de maple, fusión pleural, pasaban al paciente para anestesia y para toracocentesis, un paciente con disnea, donde seguramente el diagnóstico diferencial sea otro tipo de patología. Y en el neumo, ¿qué va a pasar? La ocupación va a ser por aire. Entonces, teniendo en cuenta que la silueta cardíaca en radiografía normal tenía este contacto, como lo estamos viendo acá en la radiografía de este lado, que es un contacto, la silueta cardíaca, todo lo que nosotros marcaríamos como el corazón, tiene un contacto external y tiene un contacto con el diafragma, un contacto cardioexternal, cardiodiafragmático. Y también pues, nos deja ver parte del lóbulo craneal contralateral, que sería el de acá, el lóbulo. En esta imagen radiográfica sería el lóbulo craneal derecho y parte del lóbulo craneal izquierdo y en la parte de los lóbulos caudales. Aireados, o sea, por donde está entrando el rayo son los lóbulos que vamos a visualizar. Por eso en radiografía, cualquiera que sea su indicación, extremidades, abdomen, tórax, siempre es importante hacer todas las vistas que sean posibles. Ventrodorsal, lateral izquierda, lateral derecha, dorso ventral, todas, para hacernos una ubicación espacial tridimensional de lo que está pasando. Porque si hacemos solo una lateral, estamos haciendo la visualización del pulmón más aireado, pero no estamos viendo el otro pulmón que va a quedar colapsado por el peso del paciente y por donde no está entrando el rayo. Entonces, en el neumotórax perdemos el contacto cardioesternal, cardiodiafragmático, se aumenta la radiolucidez dentro del espacio pleural, dentro del espacio torácico, y se ve como si el corazón estuviera flotando en la imagen radiográfica. Listo. Hasta ahí radiografía. Vamos a hablar de lo que es el ultrasonido de tórax. Muy bien. Un saludo al doctor Raimundo, que es de Michoacán, trabaja también aquí en Tijuana, que también me mandó su screenshot. Patricia Ríos, gracias totales. Terminando la charla los comparto y terminando la charla para las personas que están en Instagram les voy a compartir el drenaje pleural que voy a hacer ahorita. Semiología ecográfica pulmonar. Entonces ya cuando pasamos de la radiografía al ultrasonido, entonces en el ultrasonido tenemos que tener en cuenta qué es lo normal ultrasonográficamente. ¿Qué va a ser lo normal cuando nosotros le colocamos un transductor, una sonda de ultrasonido a un paciente en el tórax? Estamos mirando, vamos a mirar qué hay en el tórax, le colocamos la sonda intercostal en la parrilla intratorácica y vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay, qué sale. Entonces, ¿qué es lo normal? Vamos a encontrarnos un hueso, que sería la costilla, otro hueso, que sería la costilla, que son los que estamos viendo blancos así, que como es hueso, no lo van a atravesar los rayos del ultrasonido, los ecos no lo van a atravesar. Entonces, debajo de ellos se van a ver esas sombras negras grandes que se ven, que es lo que llaman los ecografistas pulmonares como el signo de murciélago, como si fueran las alas de un murciélago, hacia abajo, sombras negras. Vamos a tener la que dice P, que es la línea pleural, y en esa línea pleural vamos a tener las dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Es tan pequeño el líquido que hay separándolas que a menos de que utilicemos un transductor lineal de alta frecuencia podemos identificarlo o no, pero es tan pequeño que normalmente nosotros lo que vemos con un transductor microconvexo, el que tenemos en la clínica diaria, de frecuencias de 3 a 7, normalmente se ve una sola, una línea pleural hiperecoica, que es la que dice P, y debajo de ella una imagen pulmonar normal, que serían las reverberancias horizontales que se forman, que se llaman líneas A. Eso se ve en un pulmón normal. Este video no corrió. Ya corrió.
Es un video con efusión pleural. Ustedes pueden ver el corazón latiendo acá a este nivel, al lado del corazón todo negro. Esta es una vista desde la ventana subsifoidea. Desde el sifoides hacia craneal, un paciente con signos clínicos inespecíficos, leve disnea en los gatos, que es este aleteo nasal que se ve en los gatos, que es muy sutil, que cuando ustedes los vean, remitan a ese paciente para estudios radiográficos de la cavidad torácica, porque algo está pasando, y no esperen a que el gato ya llegue jadeando, porque ya ven, con la leve aleteo nasal ya algo grave está pasando. Con un gato jadeando ya algo muy, muy, muy grave está pasando, como esto. Es muy interesante la paciente, pero ahí qué pasa, estamos buscando la pausa Bogotá. Nosotros mirábamos que había pacientes que pese a que se drenaban, muchos se corregían los síntomas. Ok, sí, es que empiezo a hablar encima del video y no se escucha. Les repito, es que no pude pausar, bajarle el volumen al video. Sí. Les repito, entonces, en el 2015, por allá en el 2015, nosotros identificábamos la efusión, drenábamos la efusión, pero no estábamos teniendo en cuenta que no es solo la efusión, es la efusión pleural más el colapso pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora somos mucho más cuidadosos tanto con el manejo de las infecciones, que es un punto en donde no queremos dejar ninguna posibilidad de que haya alguna infección, y tratarlo como si fuera un procedimiento quirúrgico con la antisepsia que se merece, porque hacer las cosas rápido no significa hacerlas mal, sino llevar al paciente con todas las medidas de precaución que se puedan, colocar siempre lo indicado para estar dentro de las cavidades, los tubos específicos de efusión pleural, y estar bajo la supervisión de un anestesiólogo, colocar, intubar y dar un soporte de oxígeno mientras se realizan las maniobras. Hacer 4 kilopascales. Tener parámetros, así sean muy básicos de monitoreo, como es la oxigenación, la saturación de oxígeno, el electrocardiograma, para poder evidenciar cambios de mejoría, si ha mejorado o no el paciente. Pues este paciente felino también se le instaura un catéter venoso central, una sonda de esofagostomía, y ya pues normalmente se adaptan muy bien al tubo, porque este tubo es muy amigable con el paciente, ¿no? Con las otras técnicas pues hay más dolor, hay más, como son adaptaciones que nosotros hacemos para drenar, pues es un poco más complicado, y lo que nosotros hacemos para salvar vidas es un poco incómodo para el paciente, a diferencia de utilizar pues estos instrumentos que ya vienen creados tanto para facilitar al paciente la comodidad como para el manejo para nosotros de la situación. Otros casos de efusión pleural vistos desde subsifoideo, aquí tenemos hígado, diafragma, líquido libre en abdomen, que el líquido en ultrasonografía se ve negro. Hígado, diafragma, líquido libre en tórax, líquido libre en tórax, aquí, perdón, dije abdomen, es líquido pleural, por debajo del diafragma ya es el espacio pleural. Nico, mi internet se está cayendo mucho. La charla, sí, la charla con el laboratorio te confirma si queda guardada o no. Y por ejemplo, es otro caso de efusión pleural. Entonces, si tenemos un paciente felino que ingresa con signos clínicos inespecíficos, leve disnea, aleteo nasal, y tenemos un paciente donde se ve el signo de la flor de Maple, tenemos un signo de silueta, y abajo se ve la silueta, no vemos la silueta cardíaca, vemos la tráquea con unas alteraciones en su trayecto, hacemos una fotografía, y esta es la que el doctor me dice. Trae una seguridad, cerramos. Ahí está el doctor Medina, el doctor Xavier Paredes, colocando un tubo de efusión pleural en Panamá, un tubo de drenaje pleural. Después de la colocación del tubo, es importante tomar una radiografía inmediatamente, tanto antes como después,
¿Para qué? Varios fines. Uno es ver la correcta colocación del tubo. Ustedes pueden decir que nadie se equivoca colocando un tubo pleural, sin embargo, sí se equivoca uno. Y es muy natural y es muy de nosotros reconocer que uno se equivocó y hacerlo en los pacientes, porque pues tener esta práctica va a poder ayudar a un paciente que lo necesite un día que llegue un paciente en emergencia. No sé por qué a los veterinarios nos da como tanto miedo admitir que fallamos y que cometemos errores. Si estamos 100% expuestos todos los días a cometer errores y a fallar, y aprender de los errores que cometimos, es lo que nos va a dar y mejorar nuestra experiencia y nuestros manejos y nuestros protocolos. El error viene en no aprender y en no hacer el feedback de lo que se cometió, en que los pacientes mueran, se metan a una bolsa, se guarden y se sigue y se atienda al otro y se atienda al otro, sin nunca reconocer y nunca poder decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué parte del proceso falló? ¿Este paciente por qué pudo fallecer? ¿Será que cometimos un error? ¿Dónde estuvo el error en la cascada? Para que ese paciente deje el legado para los otros pacientes y el otro paciente que llegue igual y decir, claro, ya en el otro hicimos esto, no nos funcionó, tengamos precaución con esto. Y lo cual no nos exime del error, de que cometamos el error, pero tenemos que ser mucho más conscientes, mucho más prudentes y mucho más expuestos a la autocrítica que no lo hacemos. Tomar la radiografía, 1, mirar la correcta colocación del tubo. 2, confirmar que no hayan alteraciones, que por el líquido libre que estábamos viendo, el signo de silueta, que es todo blanco, o sea, el signo de silueta es, ok, los doritos es el líquido, mi cara es la silueta cardíaca. Entonces, ¿qué pasa con los doritos, que es el líquido, y mi cara, que es la silueta cardíaca? Esto es lo que pasa. Y si acaso se me alcanza a ver esta parte, la parte, por decirlo en modos de imágenes, la parte de la base cardíaca, que sería mi cabeza. Entonces, esto es un signo de silueta. Entonces, el líquido se ve todo radiolúcido y no deja ver nada. Una vez drenado el líquido, pues repetimos la radiografía para que podamos ver ahora sí mayor parte del parénquima pulmonar, para ver si no hay una alteración que nos haya llevado a la efusión pleural, como masas, como traumatismos, como que siga desplazada la tráquea dorsal y puede haber un efecto ocupante espacio, un efecto mecánico. Vamos a ver 3 pacientes felinos con efusión pleural. En el felino es mucho más fácil, porque en el felino vamos a tener el corazón en el centro, latiendo, y todo alrededor negro, donde debería haber pulmón, o sea, todo alrededor líquido libre. No voy a hablar, porque seguramente no se va a escuchar, pero ustedes lo pueden ver. Por favor, el reporte de las solicitudes a la hora. Estamos viendo aparte un riñón con un quiste renal. Están haciendo la entidad porque no se escucha el reporte. Mañana tengo cirugía columna. Ahí llegamos. Corazón, líquido libre en la cavidad pleural, pulmones colapsados con signo de hepatización pulmonar, ligamentos intrapleurales flotando. Esos ligamentos que se ven acá flotando, esos ligamentos, esas telas blancas que se ven ahí flotando, son ligamentos que normalmente hay entre las 2 pleuras que están pegadas y que ahorita, como se empezaron a separar por líquido, por espacio negro, ahora se ven entre ellos flotando. Aquí hay otro paciente felino con efusión. Y aquí hay otro. Oiga, alta es.
Esos son los pacientes felinos con efusiones pleurales. Ese es el diagnóstico ecográfico. Esta imagen es muy fea, a mí no me gusta ponerla, pero es para aclararle a la gente la diferencia tan grande que hay entre la efusión pleural y el edema pulmonar. Y por eso, con una toracocentesis, con un tubo de tórax, nosotros podemos drenar una efusión pleural, porque el líquido, si ustedes se fijan acá, está la parrilla costal, y inmediatamente después de la parrilla costal está el líquido libre, la efusión pleural. Entonces, si nosotros atravesamos la parrilla costal con la toracocentesis o colocamos un tubo que queda adentro, que es el que vamos a poner ahorita en el paciente, pues drenamos la efusión. Y esto es porque mucha gente se confunde entre la efusión y el edema pulmonar. Y el edema pulmonar es líquido, pero dentro del alvéolo, dentro de esa estructura que recordemos que siempre está así, donde se está haciendo el intercambio gaseoso. Ahora, y dentro de esa estructura está el líquido. O sea, el líquido no lo podemos sacar de ninguna manera. Por eso a veces en esos pacientes se utiliza como el diurético para tratar de aumentar la diuresis y que por ende el paciente llame líquido, ese líquido donde no está en esa cavidad, donde está otra vez al espacio circulatorio, y de esa forma ayudar a controlarlo. Pero inclusive no es una medida primaria para tratar un edema pulmonar, porque también, al igual que la efusión, hay que encontrar qué llevó a la efusión pleural. Hemos hablado mucho de efusión, pero ¿qué lleva a la efusión? Vamos a ver, y es importante tener los diagnósticos diferenciales. En este caso, ustedes ven en la parte de arriba el diafragma, el límite que hay cuando llega diafragma y la parrilla costal, y ahí la efusión pleural que está inmediatamente ahí puesta. Llegó alguien. En este paciente es un paciente felino. El paciente está preparado para un drenaje pleural. Nosotros, a mí me gusta, como son estos tubos de los CHEPS tubes de MyLab, a mí me gusta colocar el paciente en decúbito dorsal, decúbito external, perdón, para que después de colocar el tubo y drenar la efusión, podamos tener a los dos hemitórax y los dos hemitórax ventilados sin que esté de cúbito lateral, y que cuando se haga el reclutamiento alveolar un pulmón quede colapsado y el otro sí aireado. Entonces, por eso me gusta esta posición en los pacientes. Este es el neumotórax en un paciente felino que ingresó por politraumatismo. En ellos es muy sutil, inclusive no presentan síntomas, inclusive a veces no es porque el aire esté dentro de la cavidad, sino que por el golpe el pulmón, cuando choca la parrilla torácica, cuando choca el paciente la cavidad torácica contra una superficie, el pulmón pues empieza a quedar con movimientos dentro del espacio torácico y se colapsa. Y el pulmón colapsado pues da la impresión cuando se toma la radiografía que es un neumotórax. Por eso se toma una radiografía inicial y depende de la sintomatología del paciente se repite de acuerdo a las horas. Normalmente es importante repetir una primera la media hora, las 2 horas, si es que no hay síntomas respiratorios. Si hay síntomas, se escucha muy quedixto. Ay, perdón, no quise hablar hasta que no terminara el video. Se drena todo el aire, hasta se escucha muy quedito. No sé qué es quedito, pero sí. Se recupera todo el espacio, toda la presión positiva hasta que vuelve a haber presión negativa entre el espacio pleural. Si la presión negativa, a pesar de que se recupera presión negativa, vuelve y se forma presión positiva, ahí hay que tener cuidado con los diagnósticos diferenciales que pueden haber, que ya es una lesión al parénquima pulmonar y ya es una alteración pues ya es una indicación para hacer una toracotomía exploratoria. Este paciente, por ejemplo, es un paciente felino muy pequeño que ingresó por trauma.
Aquí pueden ver la respiración abdominal y el jadeo del respiración. Quesito es bajito. Muy bien, gracias. Se escucha muy bajito. ¿Ahí ya se escucha mejor? Me confirman que ya estoy pegado aquí al computador. Se escucha bien, ok, gracias. Ok, si con los videos no hablo para no regarla. En este mitórax estamos viendo un patrón ecográfico del neumotórax, que es la línea pleural quieta, sin deslizamiento pleural, y con el modo M un signo de mar y playa. Una jeringa de 3 cc, una toracocentesis de 3 cc, se drenaron los 3 cc en el hemitórax izquierdo. En el derecho, en el hemitórax derecho, y rotamos al paciente, ya no hay un signo de deslizamiento pleural negativo y signo de mar y playa, sino en este hemitórax ya tenemos un patrón de líneas B, ya tenemos muchas líneas B. Se escucha fuerte y claro, gracias. En este monitor tenemos línea B, esto lo cual nos quiere decir que a pesar de tener el mediastino fenestrado, donde se dice que pueden haber casos donde el mediastino en caninos y felinos no está fenestrado. Creo que llegó alguien. Y la ocupación pleural sea solo de un hemitórax, como pasa en nosotros, en los humanos. Por eso es tan importante el diagnóstico, porque nosotros necesitamos ver qué hemitórax es el que está comprometido, como en este caso, que era un neumotórax izquierdo y una contusión pulmonar derecha. Y con el drenaje, el paciente... Muy bien, muchachos, gracias a todas las personas que están mandando su screenshot por Instagram. Me veo muy raro, pero está muy chévere. Ya les digo quiénes han sido. Valerie, Patricia, Juliana, Hugo, Ivonne. Y hay más en la bandeja. Entonces, este otro paciente, felino, politraumatismo, neumotórax, colocación de tubo, además, aparte tiene otras. Loro. Notamos que tiene levantada y hace una pregunta. Ok. ¿Qué tal loro? No puedo ver. Ahorita miro. Y en este paciente, por ejemplo, tenemos 1, 3, 5. Alteraciones que no deja ver el pelo en los pacientes felinos, que es un tórax inestable o un tórax flotante, que es cuando el paciente con una respiración paradójica, que es cuando el paciente inhala, el tórax se vaya por la presión negativa hacia adentro y después hacia afuera. Y con el pelo no se podía ver, después de rasurarlo, se hace el manejo, un neumotórax con una fractura costal y la oxigenación y el soporte. Sea cual sea el diagnóstico. Les dejo mi Instagram. No sé cómo aparezco porque lo creé hace muchísimo. Pero aquí está. Igual les digo, sea cual sea la alteración cardiorrespiratoria que tenga el paciente, de todas maneras siempre vamos a tener que brindar
colocándonos en los zapatos del paciente, brindar un soporte de oxígeno al paciente siempre que lo requiera. Y siempre todos estos pacientes que vemos con síndromes de ocupación pleural, con patologías cardíacas, con patologías respiratorias, todos los pacientes van a necesitar un soporte de oxígeno. Por eso, como que nunca dudemos, ¿será que necesita oxígeno, sí o no? O sea, que siempre estos pacientes son oxígeno dependientes. ¿Hasta qué? Hasta no tener una oxigenación, hasta no tener un lactato, hasta no tener algo que nos diga, ok, ya, está bien. Inclusive teniéndolo, no es, o sea, igual lo tenemos que suministrar, no lo vamos a quitar. Ay, Dios mío, se me salió. Ya lo vuelvo a poner. Entonces, siempre es importante, así sea un paciente felino, así sea un paciente, no sé, todos los pacientes son candidatos a, si su estado de gravedad lo amerita, a después de una estabilización en urgencias, a después de un manejo inicial de estabilización en urgencias o en consulta, ser remitidos a una unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque necesitamos un monitoreo y necesitan, o seguro irán a necesitar un soporte y una supervisión por parte de un profesional las 24 horas, entrenado y capacitado, para poder sortear, bueno, uno no, varios, para poder sortear alteraciones que vayan pasando en el manejo del paciente. Y esto es importante porque algunos dicen, no, es que el paciente felino se estresa, no hay que ponerle tantas vías al paciente felino, no hay que ponerle oxígeno al paciente felino porque se estresa, no hay que tenerlo en un ambiente muy grande y muy todo, pero sí, esto pasa cuando pues es un paciente felino electivo, pero cuando es un paciente felino en una condición crítica, pues vamos a jugar con el estrés, disminuyendo lo máximo que sea posible, pero igual el paciente felino, el paciente rinoceronte, el paciente caballo, si tiene una indicación de ser remitido a una unidad de cuidado intensivo porque necesita un soporte y un monitoreo, necesita esto. O sea, no se lo vamos a negar porque se estrese, pero entonces no le coloquemos una sonda de oxígeno al gato que tiene que tiene asma y llegó por una crisis de asma porque se va a estresar, pero entonces estamos dejándolo desprovisto del soporte de oxígeno. Y Nico Silva, les estoy dejando el Instagram para que lo puedan ir a chismosear. Ahí, todos los días coloco los casos que reviso durante el día si alcanzo. Y hay varios de fusión pleural. Este caso, pues el caso que veíamos de la imagen es un neumotórax. Ya ustedes cuando vean esta imagen ya no tiene pierde entre decir, ah, sí, es un neumotórax. No sé qué es, porque no tiene pierde, es muy diciente. Es un neumotórax que tuvo evolución 24 horas, o sea, 48 horas, perdón. El paciente llegó, no tenía nada, se tomaron radiografías por trauma. Al siguiente día el paciente mejoró, se tomaron radiografías, nada. Y al día que se iba a dar de alta, porque todo estaba bien, examen de sangre y todo, tuvo el disnea en la hospitalización, 48 horas después del trauma tuvo disnea en la hospitalización. Se toma esta placa, ya dice, bueno, aquí no pasó algo esporádico, aquí no hay algo leve, aquí la indicación es una toracotomía exploratoria, donde se encuentra una laceración al parénquima pulmonar, focos de hematomas y contusiones pulmonares muy altas y múltiples laceraciones en el lóbulo pulmonar. Bien, reclusión. Izquierdo creo que era la imagen izquierda. Entonces la lobectomía completa o ¿Es lo que suena? ese lóbulo, No, ya no quisimos pararlo. No, pero sí se oye. Sí. A ver. Bien, Otros días más en hospitalización, este día es más feo. Pero el que veíamos a continuación anteriormente, es una patología muy silente, demasiado silente y completamente letal, que son las bullas pulmonares. Y es muy silente porque uno no está tomándole radiografías de tórax constante a todos los pacientes, específicamente a los buldo inglés, para saber que después de cirugías selectivas como, no sé, castraciones OVH o procedimientos que requieran una intubación y ventilación a presión positiva, como una profilaxis dental, una limpieza dental, se genere un barotrauma
rompa la bulla y se genere un neumotórax a tensión, un neumotórax hipertensivo, que ese es el motivo de consulta. Hace 24 horas, hace 8 horas, hace 12 horas le hicieron una cirugía profiláctica, se anestesió para X o Y, para una muestra, para X o Y razón, y después tuvo un neumotórax hipertensivo y está jadeando y se está muriendo. Uno dice, ¿eso no puede pasar? Y sí, eso puede pasar. Y acá también puede pasar otro síndrome de ocupación pleural, pero esta vez el síndrome de ocupación pleural es por las vísceras, y la hernia diafragmática pues también clasifica Dame una bolsa de lactato. como un síndrome de ocupación pleural. Tenemos su diagnóstico radiográfico y tenemos su diagnóstico ecográfico. Y si hasta el momento no es nada más de mi parte, no sé si, bueno, deben haber muchas preguntas, porque si no estamos como tan familiarizados con el tema, pues es muy difícil como tratar de asimilarlo. No sé si les puedo compartir, no sé si se puede ver el video del paciente que vamos a ir a drenar hoy, la disnea inspiratoria, o sea, le cuesta captar el oxígeno, la expiración ya pues es mecánica y la respiración es abdominal, porque los músculos encargados de la respiración del tórax, que son los intercostales, que es el diafragma, que es todo, pues en este momento se encuentran ocupados por líquido. Hoy sí se ve. Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por todo. Ese no es mi número, será el número de Colombia. Los correos sí son, el Instagram sí es, el correo sí es. Igual cualquier duda que tengan, igual. Literaturas para imagenología, hay ya, o sea, es que es difícil recomendar algo porque ya hay tanta que se me queda muy complicado, pero lo mejor y lo bueno es que específicamente topografía en emergencias de ultrasonido en paciente crítico y en emergencias, solo está el libro del Dr. Greg para emergencias, pero de ultrasonido en UCI, en emergencias de perros y gatos, si todo sale bien y si todo sale como lo hemos planeado y trabajando durante mucho tiempo, a final de este año o a inicios del 2021, tenemos la primera publicación, el primer libro de ultrasonografía en emergencias y cuidado intensivo para perros y gatos, publicado con los mejores autores y expertos del tema, como el Dr. Karen Boysen de Canadá, el Dr. Greg Lisandro de Estados Unidos, de Texas, está personas aquí de México, amigos de aquí de México, muchos colombianos que son los que nos creamos la idea de poder hacer este material para entregárselo a la clínica, los clínicos generales, a los especialistas, a los estudiantes, para que leer un libro ya no sea por obligación, sino que sea como más de goce y de disfrute. Si llega a estar para final de año, igual créanme que yo les voy a estar avisando. Gracias a Norbert, infinitas gracias como siempre por el espacio, por brindar esta capacitación para los médicos, por buscar la plataforma, por reunir, por recibir los correos, por hacer todo el trabajo de logística. Ustedes no saben las reuniones que hemos tenido para que esto que está pasando ahorita salga bien. Es una cosa increíble. Unas 3, 4, o sea, esto no fue que me dijeron en la mañana, venga, conectémonos y hágalo, sino esto tiene mucha logística y mucho personal detrás, mirando que todo esté bien, que no salga nada raro, que no haya ruidos, que el audio se mejore, que no esté, y cada día mejorando porque vienen muchas otras más charlas y cada día va a estar mejorando esto. Y permitirnos interacción en esta época donde no podemos interactuar, pero que gracias a esto pues nos mantiene unidos, actualizados, distraídos y pues muchas gracias a los que están ahí conectados. Literatura, muchísimas. Recomendaba que me guste a mí, está el libro del doctor Carlos Núñez, está el libro del doctor Greg Lisandro, está el libro de ya los otros manuales grandes de ultrasonografía, que es la Penning, la ecografía de Penning, está... hay un libro diagnóstico radiográfico del tórax,
de la doctora que se me escapa el nombre, radióloga española que se me escapa el nombre, y de huesos y de todo. Está el libro Atlas de Diagnóstico Radiográfico de Norbert, que se lo gana Ángeles, no me acuerdo, y ya pues ahí tenemos. Y voy a hacer la pregunta para el otro libro, para que se lo gane el otro libro, contesta y acabamos. Entonces, una pregunta de todo esto, no sé qué preguntar. Una pregunta. Bueno, una pregunta va a ser difícil porque es un atlas de diagnóstico radiográfico y además estamos en tiempos de COVID, entonces va a ser difícil entregarlo, no se va a hacer tan fácil. Se lo gana la primera persona que escriba la respuesta. Entonces, ahí está una persona de logística mirando quién es la persona. El primero que apareció, respondió, ganó. Entonces, voy a pensar la pregunta un poquito. A ver. Esta está fácil. ¿Cuáles son los dos? Son dos componentes, hablamos de dos. O sea, una cosa y esa cosa lleva a otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los dos componentes del síndrome de ocupación pleural? ¡Tatán! Nadie contesta. No. Líquido en tórax que conlleva el colapso pulmonar. Se lo ganó Lili. Muy bien, Lili. Ese libro hay que hacerlo llegar a Bogotá. Muy bien. Tenemos otra pregunta, pero esa solo para México, porque no había pensado en eso, que qué tal se lo gana alguien en China. Entonces, ya nos metiste en un apuro. Nunca pensé en eso hasta ahorita. Síndrome de ocupación pleural. Hay un acúmulo, ya sea líquido, ya sea aire, y hay un colapso pulmonar. Eso es lo que conlleva el síndrome. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les digo yo? A ver, otra pregunta. Bueno, esta pregunta está complicada. Esta pregunta está difícil. Y hablamos de que en la ecografía pulmonar, bueno, esta está muy difícil. ¿No? Rayos X. 2 hallazgos de líquido libre en tórax mediante radiografía. O sea, cuando uno ve una radiografía, ¿cuáles son los 2 hallazgos para sospechar de efusión? Y uno diga, este y este. Signo de silueta y hoja de Maple. Ya alguien contestó, pero tengo que rectificar si está bien. Ojo, porque es solo para México, ¿no? La persona que está participando desde China, no le podemos enviar el libro. Tráquea y flor de maple. No, tráquea no, porque pues la tráquea siempre está. Haya efusión o no haya efusión, siempre van a tener una tráquea ahí. Signo de silueta y hoja de maple. Muy bien. Irma García. Irma, por favor, confírmanos si estás en México, porque si no, no. Si no, entonces no se ve la silueta cardíaca porque hay signo de silueta. Y faltó otro. Aranzusa. Sasu. Silueta no, signo de silueta y flor de maple, sí. Sí está Irma en México. Irma García. Sí, Michoacán, perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, ya no es más, me voy a trabajar. Perfecto. Entonces, si ya no hay más que agregar, Nico, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Creo que estuvo muy interesante la charla. Y para todos los amigos que nos están viendo en este momento, recordarles que la próxima charla de este ciclo de 6 conferencias, de estos webinars Norbert, va a ser en sábado. De los 6, habíamos comentado 4 son en jueves y solamente 2 son en día sábado, por tratarse de conferencistas que van a estar transmitiendo desde España.
El próximo sábado 6 de junio a las 12 horas tendremos la presencia del gran Enrique Inaraja, el doctor Enrique Inaraja, con el tema trazados electrocardiográficos en anestesia y cirugía. Por ahí tienen ya en pantalla el programa completo. Y bueno, también les comentaba que teníamos por ahí un bonus, un plus. Esténse muy al pendiente, ya que junto con Remevet, el sitio Remevet, vamos a tener el próximo miércoles una charla, el miércoles 3 de junio a las 8 de la noche. Esta charla está a cargo del doctor Camilo Romero. Es primero entiendo la biología de Giardia y después tratamos la giardiasis en perros. Entonces, los esperamos próximo miércoles 8 de la noche y próximo sábado a las 12 del mediodía, tiempo de México, la charla del doctor Enrique Inaraja. Muchísimas gracias y los esperamos.